¿Qué tal? Es un gusto recibirles de nuevo en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. El día de hoy vamos a tener también un tema muy adecuadito, muy alineado a unas cuantas horas del evento, por lo del TEMEC y lo que sí como engloba varios aspectos interesantes. Ya vemos las voces que vienen de que si está bien, que si está mal, porque si no sale el presidente está mal, si va a salir también, otras voces ubican que no es lo más adecuado. Entonces tratamos como siempre de hacer un ameno análisis en este programa que le pusimos AMLO, TEMEC, Trump y otras cosas que ya detallaremos para ver quién es este personaje, lo que engloba de una manera, y como siempre, con mi compañero de fórmula, Héctor de la O. Santana, presidente del Club de Industriales de Chiapas. Héctor, un gusto como siempre. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros y bueno, pues este es, como ya lo ha mencionado Rafael, un programa extraordinariamente bueno porque tiene que hablar con lo que mañana, a partir de mañana, inicia el proceso de lo que es la implementación del Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Es correcto. Muy bien, pues nos arrancamos, Héctor, para ver, porque son 20,000 cosas que tratar en tan poco tiempo, y como siempre, pero la calidad amena de esto, correcto. Vemos qué significa, ¿verdad? Que vaya el presidente de México, López Obrador, con este polémico, tremendo Trump, como bien le has puesto, Héctor, el bullying Trump, y pues qué significa este personaje, ¿no? Que si se le va a hacer el juego, que si político, no político, pues todo depende que vaya. Lo que sí es importante, uno es saber que, pues lo dice bien, tiene que ir por la parte del TEMEC, el ex-Telecán, con sus pequeñas adecuaciones, para llamarle TEMEC ahora, y que ya ahorita tocaremos algunos puntos rápidos. Pero por el otro, pues hay que ver la magnitud de este hombre, Donald Trump, con sus loqueras y sus impulsos y lo que vaya, el estado profundo que él representa, Héctor. Así es, definitivamente. Aquí el caso, en el caso particular de México, tiene que hacerse el decreto donde se sustituye el anterior acuerdo del Telecán por el ahora nuevo acuerdo del TEMEC. Entonces, esto tiene que ver con nuestro país y obviamente lo que bien mencionan es un acuerdo comercial, no es un acuerdo integral para el desarrollo de México. Es un acuerdo entre los tres países que son los de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, en donde se inician los intercambios comerciales. En el principio, pues Estados Unidos es uno de los beneficiados y pese a que Trump estuvo presionando mucho porque se pusiera muy de acuerdo a sus necesidades, finalmente las negociaciones por parte de México y de Canadá fueron buenas y al final de cuentas, al mediano y largo plazo, en el caso particular, México saldrá beneficiado. Cuando hablamos de la no integración del desarrollo, esto sí significa que por lo menos en México tendrá que equilibrarse más el desarrollo en el sur-sureste de México con el centro-norte que se tuvo durante el Telecán. Muy bien, Héctor. Y cabe mencionar aquí, lo comentas muy acertadamente, no es algo integral para que pensamos que ya México se va al desarrollo. Creo que es muy exacto lo que estás diciendo, Héctor. Estamos viendo el tratado comercial que ahora pues nada más nos lo adecua Trump, además de su imagen política, pues le pone, pues es un mercado muy interesante de casi 500 millones de habitantes en América del Norte, números no más, números menos. Y pues nada más le adecua lo de tecnologías de la información y comunicación, la parte de los inspectores, que es una ligera polémica, la parte de hacer un sistema de construcción más profesionalizado, que es uno de los acuerdos recientes que tuvieron, y básicamente los aspectos aduaneros, los derechos de autor, el capital intelectual, que entendemos es bueno en la civilidad, pero es lo que responde a los inventores de la tecnología hacia los consumidores, ¿cierto? Así es. Bueno, a diferencia de, tú bien lo citas ese tema, a diferencia del anterior Tratado de Libre Comercio, ahora viene el comercio digital, que es muy fuerte a nivel mundial y obviamente no estamos exentos de que se tenga que dar aquí.
México, lamentablemente, siempre ha sido más un ensamblador, proveedor, maquilador en el tema. En este caso tenemos que apresurarnos y, ¿por qué no imitar lo que en su momento han hecho los asiáticos como Corea del Sur, como Taiwán, Tailandia, que era un país aparentemente abandonado, y ahora Vietnam, después de la guerra que tuvieron por más de 10 años, primero fue Francia y luego Estados Unidos, y que los dejó bien vapuleados, están creciendo muy bien en ese sentido. Es correcto, Héctor. La ingeniería regresiva de mercados y fabricación, como tú dices, es para no vivir siempre como dependientes, sino poder avanzar. Creo que es muy exacto lo que comentas. Y para darle en este punto también, pues vemos básicamente que ayer, entre lo que ponderaba, creo que el Senado sacó pues algo que ya tenía preparado, nada más había que ver cuándo está la fecha. Como tú bien mencionas, puede ser el 1 de julio o en la primera semana, según diga el señor Trump, ¿verdad? Esa va a ser la agenda de él. Bueno, pero es un aspecto protocolario porque ya está firmado, esa es una realidad. Ahora, ¿qué hacer en esto? Porque sencillamente en la ida, pues algo más tiene que haber, no es nada más de que ven y muchas gracias y vamos a dártelo. Nosotros sabemos que hace casi un mes aproximadamente comenzamos la reapertura, una reapertura que en todo el mundo está trayendo una situación de riesgo en aspecto sanitario. Pero aquí sabemos que es la integración con Estados Unidos, tenemos que jalarlo. ¿Qué hacer? Bueno, pues vamos a ver la parte energética, vamos a ver que se supone, dice el presidente, que está salvaguardado, Héctor, y nada más quedan los rubros de siempre que se van a tratar, ¿no? Así es. De alguna manera, ya México está preparando la infraestructura necesaria para poder crear los desarrollos igualmente necesarios como en el centro norte, porque los gasoductos finalmente son necesarios para un desarrollo agroindustrial en nuestro caso inicialmente, y después no estamos peleados con desarrollar tecnologías propias que nos permitan hacer una sinergia muy efectiva con además los países centroamericanos que no están así tan abandonados. Actualmente los crecimientos en El Salvador, en Costa Rica, pues obviamente son muchos más altos que el resto de América. Pero entonces, para México, Héctor, para México ahorita lo de TEMEC, lo que podríamos ubicar, y tú que sabes en las minas, estamos viendo porque checamos que es construcción, minería y casi automotores, ¿verdad? El caso de la minería, estábamos viendo unas notas que aquí mismo en Motocintla, ¿verdad? Se quejan gentes como en otros lados de las empresas. Entonces yo creo que también hubo un anuncio ahí del presidente López Obrador, que vamos a esperar a ver qué respuestas salen, que le dijo a Trudeau de Canadá que pues deben de pagar más porque se están yendo con el tesoro más grande que el de Moctezuma y no pagan. Creo que esos tres puntos fundamentales, pero siempre giramos a lo que dicen ellos. Las reservas de los países deben ser en oro para que ellos soporten no tanto su moneda, porque ahorita ya es el dinero fiat, pero sí las reservas en oro. Lo que es ilógico o contradictorio es que vienen a sacarnos en las minas de nosotros el oro y ellos se ponen en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como todos poderosos en sus reservas de oro. Como que es un juego muy absurdo, ¿no, Héctor? Desde luego, porque aquí la situación ha sido muy dispareja en cuanto a que México tiene que ser más exigente en las extracciones de, ahí sí, recursos no renovables. Claro. La minería es un recurso no renovable. Una vez que se extrae, ya no regresa, no es maíz, no es nada que se le parezca. Entonces, en este caso, sí tendremos que ser mucho más exigentes para efectos de cerrar en ese sentido. Canadá, efectivamente, es el país que más fuerte ha pegado en la minería aquí en México, pero también muchos de los grupos nacionales que ya tienen autorizaciones, perdón, que ya tienen autorizaciones para la explotación, extracción de minas, son de acuerdo al artículo 27 constitucional, son los que pueden tener el derecho de extracción independientemente de que sea una propiedad privada o cualquier otro tipo de propiedad,
donde tienen las preferencias, puesto que están supuestamente en el subsuelo. Aquí, y la contaminación, Héctor, pero también ha sido por igual los desastres que hacen en la ecología, ¿no? En ese sentido tenemos que ser muy estrictos. Hay que tener una recuperación de los espacios que ellos utilizan para que se vuelvan a buscar la manera de, si no tener la minería como un extracto, ¿no? O sea, un recurso no renovable, sí que se puedan generar actividades que permitan sostener la vida del país. Correcto, muy bien. Y vemos pues ahora básicamente pues en lo que nos están marcando estas gentes de, pues sí, hay que entender que en los acuerdos tenemos que enfocarnos nosotros mucho a los aranceles, ¿verdad? Lo que más nos interesa es que realmente queden muy fijos para los que les interesa exportar, que quede cuánto va a ser el impuesto que cobre tanto, o que esté exento, ¿verdad?, de Canadá o Estados Unidos, y creo que eso fue una de las reglas de ayer, con lo que tú bien mencionabas en los derechos de autor, de tecnologías de la información, en fin. Pero ahora vamos a pasar, el sentido de esto es, bueno, los energéticos, aquí insistimos que nos deba de aguantar. Está lo de Dos Bocas, que en lo particular creo que estamos de acuerdo que bajemos la dependencia de los refinados, porque lo curioso siempre decimos el crudo y el crudo, pues sí, y es lo mismo de siempre lo que nos pasa. El Producto Interno Bruto y que no hay valor agregado en materia agrícola o pecuaria, es exactamente lo mismo en el petróleo, Héctor. Qué bueno tener la gasolina salvaguardada. ¿Por qué? Porque aunque bajó el petróleo, las refinerías de Estados Unidos no subieron el precio de la gasolina. Al final de cuentas a México le sigue sacando más dinero. Creo que es bueno esto de mantener los energéticos como un derecho para la nación, Héctor. Ese es un hecho. Si se presume que en 10 años más el dejará de ser utilizado como una parte del combustible fósil, sino que serán los derivados los que en un momento dado puedan seguir permitiendo que la industria se desarrolle de los polímeros y todo esto. Es cierto que también tenemos que considerar que si ya no va a haber más refinados, ok, pues entonces los fertilizantes ya no se van a utilizar tanto como los derivados químicos, la urea y todo esto. Entonces hay que utilizar lo que quede de combustibles, porque si después ya no se van a utilizar, para nada te sirve que tengas las reservas más grandes del mundo. Ese es muy bien, las mejores condiciones de refinamiento, porque es innegable, a lo mejor dicen 10, 20 años, pero será para los países más avanzados en la tecnología y obviamente los otros siempre vamos atrasito, ¿verdad? Que es la cuestión. Sí. Inclusive la generación eléctrica, Héctor, que está obviamente, al que tú bien mencionabas la vez anterior, en otro programa, de la geotermia, de la parte eólica, el mar, pero la generación a través de petróleo, ¿verdad?, o derivados en la electricidad, eso lo proyectan a unos 30 años todavía. Así que yo creo que la energía es fundamental, que la salvaguarde el país. Es bueno no depender del exterior, porque ya ves que se puso un freno a tiempo de que no privatizaran el agua con inversiones israelíes, ¿no? Estuvimos a un pasito de eso, entonces habría que ver. Ahora vamos a las otras cosas. Pasamos ya, ¿verdad? Lo de AMLO, TMEC y Trump, pero ¿quién es este personaje, lo que hablamos, con el que va a hablar el presidente López Obrador? Bueno, el señor pues ya no solo le pone los muros a México, ¿verdad? Ya le construye a la ONU, llámese Organización Mundial de la Salud. Este señor le pone muros a todo, de ese tamaño es, pero no solo el señor Trump o el bullying Trump, como dice ese sector, sino lo que él representa, el estado profundo que lo puso a él y que puede poner a John Biden y al que ponga este grupo. Este señor pone muros en todo. Este es el personaje, Héctor. El bullying Trump. Paranoia. Adelante, Héctor. Sí, esto. Sí, es una paranoia la que tiene él en función de quererle poner muros a todas las cosas, a la ONU. Y ahí fíjate que coincidencialmente en la imagen anterior donde aparece poniendo muros de la ONU,
como que él está sentado en la mayor parte de las subdivisiones que tiene ese círculo y como que dijera, esto es lo mío. No necesita decirle que él tiene una gran proporción de lo que es la ONU. Es totalmente de ellos. El financiamiento, ¿no? Ahora, el caso, lo que hablamos aquí, el país que se dice el demócrata, el de las libertades, pero determina en dónde se acaba la paz y que es en nombre de la democracia, ¿no? El caso lo vemos, lo que sucede en Yemen o lo que pase en cualquier lugar que veamos del mundo, el conflicto en Siria, que están invadiendo, en fin, todo ese tipo de situaciones, ellos determinan, ¿no? ¿Dónde? A ver, venga, Palomita, ¿cuál es la paz? Aquí no hay paz, aquí el Estado soy yo y ya la ONU no funciona, ¿no? Es ese grado de, ese es el señor Trump, ¿no? Esa es la persona con la que va a estar López Obrador. Sí, no le queda otra más que aceptar que ahí está. Y obviamente Trump también tiene que entender que pues no solamente es Israel a quien debe de protegerse a sí mismo y obviamente a sus vecinos Canadá, México, porque finalmente el poderío de los chinos no está en tela de juicio. Ellos, ojalá, como tú bien citaste hace un momento, el atesoramiento que se estaba dando, China compraba 500 toneladas de oro por año en los últimos años que se estuvieron, excepto en el 2019, extrañamente ya no compraron oro. ¿Por qué? Bueno, pues también había que dar valor a lo que ellos poseen, sin que si se genera una demanda, pues el precio del oro sube mucho. Y está bien, Héctor, está muy bien porque la idea es que ya no sea solo la emisión de billetes de puro papel moneda, el dinero fiat, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Ahorita que vamos a ir al corte, vamos a regresar para que sigamos viendo otras cosas, ¿verdad? Lo que es la dimensión del Estado profundo de estadounidense, y aquí vamos a retomar regresando con Netanyahu para que veamos exactamente, sigamos viendo más bien la dimensión del señor Trump. Regresamos a Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, su programa. Hospédate en Hotel One Tuxtla. Con la seguridad de nuestro programa, viaja con confianza, porque te cuidamos con las estrictas medidas sanitarias, con productos desinfectantes 3M, aprobados contra el COVID-19 por los estándares internacionales y nuestros colaboradores capacitados en los protocolos de prevención e higiene, para brindarte en Hotel One Tuxtla un ambiente seguro para tu viaje de negocios o familiar. Por confianza, quédate con nosotros. Hotel One Tuxtla.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Bien, pues seguimos con el tema AMLO, TEMEC, Trump y otras cosas, y estamos en la secuencia de ver al personaje, ¿verdad?, que representa ese estado profundo de Norteamérica, hablando estadounidenses concretamente, y aquí pues nos quedamos de ver la parte con el señor Netanyahu, esa polémica tremenda de estos dos países que pues no respetan lo que dicen ni las Naciones Unidas. Ese es también, es de las otras cosas del personaje con el que va a hablar Donald Trump. Toda esa parte del Medio Oriente, donde ya la polémica es si Israel es el que decide, Estados Unidos obedece, o Estados Unidos en su parte que llega en esa convivencia. Recordemos que estuvo lo del, según la propuesta del siglo, ¿no? El que decía Trump era de 3, pero nada más decidieron 2, Israel y Estados Unidos. Ahorita, recordemos que aunque la ONU no reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, Estados Unidos lo reconoce, ¿verdad? O sea, ellos deciden, aunque el resto del mundo no. La otra es que queda que para el día 1 de julio, coincidentemente con la fecha tentativa del protocolo del TEMEC, es que Netanyahu dice que se va a anexar ya la parte de Siria, la de Cisjordania y el resto de Palestina. Entonces, ese tipo de polémicas es en la gente con la que estamos viendo ahí, en esa parte del Medio Oriente, Héctor. Es tremendo el abuso que se está dando, ya no tienen el más mínimo respeto por las naciones, y esto, pues, en un aspecto de diplomacia, deja mucho que desear la actitud de estos individuos que están al frente de naciones, que si bien es cierto muy desarrolladas, con una gran tecnología, pues tampoco no tienen por qué abusar. Hay muchas maneras de convencer a que los territorios sean más de convivencia y no de enfrentamiento. Exacto. El cambio que está sufriendo el mundo en este momento es definitivo para una convivencia mayor y no para andar pensando en que si ya de por sí está contaminado el ambiente, se vaya a contaminar más con la radiación de las nuevas armas que se están utilizando y que no es exactamente lo que se busca. Exacto, Héctor. Y toda esa influencia, todo ese efecto, ¿no? Veíamos en la anterior al de Arabia Saudita, que está en la alianza con el eje con Israel, Estados Unidos, pero aquí vemos la otra parte, ¿verdad? Irán, este país persa, que es el eje que le ha marcado muy bien la raya a Estados Unidos y el cual lleva también ahorita el respeto y el reconocimiento de la Comunidad Económica Europea, que tanto le dicen a Israel que no haga la barbaridad de querer apropiarse de Cisjordania, de Siria o el resto de Palestina, y también le indican que Estados Unidos que nada tiene que andarle diciendo Irán, sino que ellos están actuando bien. Creo que ese sentido de movimientos que se están dando en la zona son interesantes, pero hablamos de esta dimensión, de lo que es el personaje con el que va a hablar López Obrador mañana, y así vamos a checar, viene lo de Asia, ¿verdad? Lo mismo, Héctor. Sí. Hay que reconocer un detalle. El presidente López Obrador no había salido del país para ir a un encuentro de estas características, de jefes de Estado. En el caso en particular, bueno, ya dio un paso a que la convivencia mundial está en ese sentido. Ya no importa si es una potencia mundial en lo económico o en lo de armamentismo, sino simple y sencillamente la convivencia social como vecinos que son, y obviamente que el 75% de las exportaciones agroindustriales de nuestro país van al mercado norteamericano. Y nosotros a la vez importamos el 66% de los consumos de productos del campo de los Estados Unidos. Del 100% de las importaciones que hacemos de otros países, el 66% lo importamos de Estados Unidos, y México a la vez pues exporta 75% de esos productos agroalimentarios.
Es correcto. Y lo que vemos, pues en general ya, sí, igual vemos este personaje, ¿verdad? Seguimos dando la vuelta, vemos ese Ban Ki-moon, el de Corea del Norte, ahora Xi Jinping también, lo de China, como ahorita bien mencionabas. Tremendo, sí, claro, claro. El emergente, que ya le retó muy fuerte, como decíamos, aquella típica, la de Tucídides, ¿verdad? El imperio, la fuerza emergente que reta al que está en el momento, pero aquí ya por lo pronto es tripolar, ¿verdad? Ahí está exactamente Rusia, China y con Estados Unidos como diciéndole, pues es que ya no es solo tuyo el pastel, ¿no? Pero este momento es difícil, creo que tenemos que ver, este es el personaje, insistimos, entre otras cosas, con el que se va a reunir López Obrador, ¿verdad? Esta es la cuestión. ¿Qué hace inclusive Héctor? Ahí vemos contra Europa, ¿verdad? Es más, a la OTAN ya se los llegó a decir que los deja tirados si quieren porque él es el que manda, o hasta les va a aplicar sanciones a los europeos. El señor le pone sanciones a todos, ¿verdad? No, es que su manera de ver el mundo está más que reprobada, porque no debe de ser él en lo personal el que actúe. Él es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y debe de entender que no todos están de acuerdo con él. De hecho, ya veremos en las elecciones cómo Joe Biden ha ido creciendo, en el sentido que como demócratas están, creo que, generando una nueva visión de país. Y bueno, pues ahí queremos qué es lo que va a pasar realmente. Y ya vemos la política Monroe, ¿verdad, Héctor? Que pues América para los americanos, y ya vemos que ahorita pues el estilo que le encanta, ¿verdad? Al águila americana es el títere, el manejar como lo ha hecho aquí. Pues hablemos ya llegando a nuestro continente, si ya vemos las otras cosas de lo que representa este poder estadounidense alrededor del mundo, que nos va a ubicar aquí, y aquí vemos, ya habíamos hecho un programa especial de esta decepción de ser humano de Almagro en la OEA, que vino a quitar a Evo Morales cuando el país había presentado lo mejor del mundo, y ahorita pues lo que no puede hacer Guaidó, pues ya lo está haciendo la OEA para empezar a lo demás, ¿no? Qué vergüenzas, pero eso es lo que hace Estados Unidos. Esas son las otras cosas que hace a través de Trump. Esto es lo que le encanta a ellos. Esta es la persona con la que se va a entrevistar el presidente de México próximamente. Pues ahí tenemos que aguantarlos finalmente, como decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, son vecinos que finalmente tenemos que considerar que la convivencia es mejor que la animadversión hacia un país. Esto es definitivo. Totalmente. Y las agresiones tan descaradas, abiertas, lo que viene a Venezuela, no es que defendamos el régimen de Maduro, lo que estamos ubicando es la exageración del abuso del poder, la prepotencia, y así como deciden por Israel apropiarse de territorios y le reconoce Estados Unidos, igual está haciendo en Venezuela. Ahí está el libro que sacó John Bolton, ¿verdad? Lo mismo. Y aquí retomamos en este punto, ¿no? La función de Almagro, gentes denigrantes, que es lo que sobra en este planeta, para quitar a la gente que está haciendo superar a su pueblo. Creo que todo eso es muy importante, tener siempre la memoria y la conciencia para saber con quién se va a hablar. Por eso decimos, esta es la cuestión, ¿no? Aquí está la persona que dice, bueno, él representa al Estado profundo estadounidense y siempre diciendo, cuido este planeta, que lo sienten como de ellos, aunque ya no están en la misma posición, ¿verdad? Y es una falta de respeto a la soberanía de los estados. Así es. Ahora, Héctor, aquí creo que da igual si va a salir John Bolton o se reelige Trump, al principio y final de cuentas es el Estado profundo de Estados Unidos el que nada más nos pone al que lo va a representar, y al final de cuentas siguen en lo mismo, extraer los recursos de otras naciones para consumirlo ellos, y ellos que nunca marcan una crisis, ahí están
es el Estado profundo americano, no importa la cara que tenga, si es Trump, si es Obama, si es Biden, quien sea, es lo mismo a la política Monroe. Por eso, como siempre hemos dicho, Héctor, debemos estar unidos, mexicanos, ¿verdad? Estemos unidos, mexicanos. Esa es nuestra manera de poder llegar a lo final de los objetivos que cada uno de nosotros como mexicanos debemos de aspirar. Correcto, Héctor. Es correcto. Entonces creo que dentro de lo difícil que tengamos, hay que estar unidos mexicanos siempre, porque ninguno de afuera va a venir a ver lo mejor de nosotros. Que entre ellos se equilibren es bueno, pero ver que solo vamos a ver por nosotros mismos, y aquí en Chiapas, pues al doble, al triple nos surge, porque la condición socioeconómica está muy difícil. Muy bien, Héctor, llegamos al final del programa. Un gusto, como siempre. Si haces favor de despedir el programa de hoy. Sí, muchísimas gracias, Rafael. Y una vez más, esperamos que el jueves nos puedan estar viendo en el programa, para que en todos los programas que ya aparecen aquí a través del Diario de Chiapas, adelante, y obviamente del CED también. Muchas gracias. Hasta pronto.